Entonces ya vamos a comenzar la clase del día de hoy, ya está cargada las diapositivas y el doctor ya va a empezar. Todas las clases ya están subidas al aula virtual, ¿no? Con todo el material de la respectiva clase. Entonces, para dar inicio ya, por favor, a la charla, que se sigan uniendo el resto. Vamos a dar inicio ahorita. Muy buenas noches con todos. Vamos a iniciar este módulo de parto distóxico. Es un poquito largo, pero vamos a ver cómo nos va. Bueno, vamos a iniciar que el parto distóxico viene del griego dis, que es malo, difícil, y tocos parto. Entonces es un trabajo de parto bastante difícil. Es el antónimo de la palabra griega eutosia, que significa parto normal. Las causas que también el parto distóxico tiene sus causas, ¿no? Que alteran el mecanismo normal de lo que es la labor de parto. Vamos a clasificar en tres distocias: las distocias por anomalías fetales, las distocias por anomalías de las fuerzas expulsivas y las distocias de las anomalías del canal de parto. Las distocias por anomalías fetales tenemos en las tres: anomalías del desarrollo, anomalías de presentación y anomalías de posición. Las anomalías del desarrollo, tenemos fetos macrosómicos, más de 4.000 gramos o más, en personas con diabetes gestacional mal controlada, o fetos que tengan alguna malformación, por ejemplo una hidrocefalia, fetos siameses, es decir, que están unidos, o fetos con lesiones que aumentan el volumen del tórax o el abdomen. Tenemos el diagnóstico de estas anomalías fetales por el desarrollo. Tenemos que la altura uterina está aumentada. Tenemos una evaluación por ecosonografía. Tenemos también el diagnóstico por los antecedentes. A veces podemos sospechar, o también por lo que son los antecedentes patológicos personales, una persona con diabetes gestacional. El tratamiento, como ustedes ven ahí, es muy amplio, generalmente una cesárea, craniotomía, dependiendo del caso, cleidotomía, tenemos que lesionar la clavícula. Las anomalías de presentación son muy amplias, como ustedes también ahí ven. Tenemos anomalías de presentación encefálicas deflexionadas, pelviana podálica, hombros, fúnica y compuesta. Vamos a ir desarrollando cada una de ellas. Las cefálicas deflexionadas, nosotros tenemos que constituyen manifestaciones de diferentes grados de deflexión de la cabeza y son las presentaciones de cara, de frente y bregmáticas. Tenemos la incidencia de estas presentaciones, es 1 en 500 partos, ¿sí? El nombre de las cefálicas deflexionadas, ya que viene por su etiología, ¿no? Evitan la flexión normal de la cabeza, es de los movimientos cardinales, que es la flexión, extensión, rotación, que se van alterando. El diagnóstico es en el segundo periodo de trabajo de parto.
Fetos con presentaciones cefálicas deflexionadas antes de iniciar el trabajo de parto en la primera fase. Pasan a la presentación cefálica de vértice a medida que descienden por la pelvis materna, es decir, se van alterando en lo que es la presentación, en lo que son la flexión y la extensión. Tenemos la presentación de cara, se presenta un diámetro, si nos acordamos un poquito de lo que son los diámetros de la cabecita del bebé, un diámetro submentobregmático, ¿sí? El parto vaginal de cara sí es posible, pero trae muchas complicaciones tanto para el feto como para la madre. En la presentación de cara, la rotación espontáneamente con las maniobras para convertir a una presentación de cara en vértice o para convertir manual o instrumentalmente en mento posterior o mento anterior, aumentan mucho la morbilidad neonatal, ya que se manipula bastante. Si el caso fuera extremo, lo haríamos, caso contrario, una cesárea. El diagnóstico, maniobras de Leopold, pero lo confirmamos también por un estudio de imagenología y el tacto vaginal. Hay que ver los puntos toconómicos, si podemos tocar la cara exactamente. Tenemos el parto, gracias. El parto vaginal puede ocurrir en un 60 al 80% de los casos y los recién nacidos presentan frecuentemente edema facial de boxeador, que vulgarmente se dice, durante las 24 a 48 horas, pero puede esto irse complicando. Tenemos de frente, se presenta un diámetro occipito mentoniano, ya no es este de 10 centímetros como era de cara, sino de 13.5 y el punto de referencia es la nariz. El parto vaginal es posible a menos que el feto sea muy pequeño a la pelvis o la pelvis gigante, pero generalmente no sale. Bregmáticos, se presenta el diámetro occipito frontal, ¿sí? De 11.5. El punto de referencia es la fontanela anterior, el bregma. El parto vaginal es imposible a menos que se reúnan las condiciones que se mencionaron anteriormente, como un feto pequeño o una pelvis muy grande. Se pueden encontrar estas formas de presentación como etapa intermedia de la evolución hacia la flexión completa, es decir, al vértice o hacia la deflexión completa que va hacia la cara. La podálica que hemos visto, que es la más frecuente, la más conocida, y se ve en un 13% de los embarazos, alrededor de la semana 30. Después los bebés comienzan a rotar y su incidencia ya a término es del 3 al 4%. La morbimortalidad neonatal es mayor que en el parto cefálico. Aumenta el trauma fetal, son más frecuentes los partos pretérminos y cuando existen anomalías congénitas. El diagnóstico con las maniobras de Leopold y el ultrasonido. Durante el trabajo, el parto, el diagnóstico es posible con el tacto vaginal, ya que ya no vamos a palpar una estructura dura, sino vamos a palpar una estructura suave y vamos a ver el orificio anal. Y si están, o también extremidades o los genitales de los fetos. Pero también cuando ya hay ruptura de membranas vamos a ver meconio.
Entonces, no necesariamente está meconiado ese bebé, sino que es por la posición, hay eliminación de meconio. El manejo preparto en una situación podálica, vamos a ampliar un poquito más esto porque es la más común. Se puede hacer una versión cefálica externa para transformar una presentación de nalgas encefálica de vértice. Se debe hacer en un hospital en donde se puede entrar a una cesárea de emergencia y también por un personal muy capacitado. Como vimos en anteriores clases, era una de las estrategias para disminuir el número de cesáreas, pero realmente esto debe hacer una persona capacitada. Por mi parte no lo he hecho. El manejo ya intraparto de la presentación podálica, lo ideal es que nosotros tengamos un equipo completo, multidisciplinario, porque como puede salir todo bien, como puede salirnos todo mal. Entonces tenemos que tener un quirófano disponible, un neonatólogo para una buena reanimación y un obstetra capacitado para un parto podálico, que en la mayoría hemos atendido y viene toda la gente, todavía viene ya expulsivos, con una dilatación que ya no podemos hacer una cesárea, que es lo óptimo, pero atendemos estos partos con las diferentes maniobras. Tenemos un parto espontáneo en que el feto es expulsado completamente, sin ninguna tracción, ninguna manipulación. Generalmente son fetos pequeños o pelvis ya muy probadas, gran múltiples. Pero a veces el feto no es expulsado adecuadamente y hay que hacer las diferentes maniobras de Brach, de Rojas, que son diferentes maniobras ya descritas muy ampliamente. Existe una tendencia a practicar cesáreas sobre todo en primigestas y en multíparas con pelvis poco amplias o fetos voluminosos. La alta morbimortalidad fetal, que no ha mejorado con el transcurso de los años, ya que existe un daño neurológico, existe una asfixia generalmente en estos partos, la disminución importante de la morbimortalidad materna por la cesárea debido al mejoramiento de técnicas quirúrgicas y anestésicas, las limitaciones que tiene el personal médico en formación de aprender la técnica de atención de parto podal. Eso sí tenemos que saber atender, si no, generalmente el feto es el que sufre. Otra anomalía de la posición es la posición en hombros. Ocurre en la situación transversa, ¿sí? Como ustedes pueden ver en la imagen, la incidencia es de 1 en 300 partos y los factores predisponentes son muy amplios. Como ustedes ven, estrechez pélvica, parto pretérmino, multiparidad, embarazos múltiples, polidramios, malformaciones fetales, entre otros. El diagnóstico, una buena historia clínica, un buen examen de físico con maniobras de Leopold, una buena valoración a nivel vaginal y una ecosonografía que ya es parte de la rutina de un médico ginecólogo y también en algunas señoras obstetrices que tienen su capacitación igual que médicos residentes. Vemos aquí formas de evolución, como ustedes pueden ver ahí. En las imágenes tenemos versión espontánea, presentación que evoluciona podálica o cefálica en forma espontánea, con duplicato corpóreo, en la que la columna se dobla en la zona cervical, ¿sí? Cérvico-dorsal, pasando la cabeza y el tórax al mismo tiempo, como ustedes ven en la segunda imagen, ¿sí? La evolución puede ser espontánea
Generalmente, yo lo que he visto y he palpado, que vengan en hombros y se dé un parto, realmente no lo he visto. Ya en fetos, en prematuros posiblemente, pero la única vez que vi, esta pacientita vino ya con el feto vitado. Eh, la presión tanto del útero le llegó a fracturar lo que es los miembros superiores y a nivel cervical también. O sea, el feto estuvo totalmente lesionado y por la tanta presión y todo, la paciente llegó a tener ruptura uterina. Este caso lo publicamos, es muy bonito para nosotros, ¿no? Pero para la paciente fue desastroso. Tenemos, tenemos anomalías en fúndica, conocida también como prolapso de cordón, como ustedes ven ahí. Tenemos, tenemos anomalías tipos del cordón o fúnicas y tenemos los tres tipos, ¿no? Cuando las membranas están íntegras, cuando, cuando hay un prolapso, ¿sí? Del cordón o cuando está lateralizado el cordón. Entonces vamos a hablar. Cuando las membranas están intactas se denomina procúbito de cordón, como ustedes ven en la primera imagen. Se puede tratar de rechazar cuidadosamente el cordón y permitir que el polo cefálico o podálico ocupen el estrecho superior. Muy riesgoso porque puede haber ruptura y puede pasar a la siguiente etapa, que es prosidencia de cordón. Y generalmente esto es mortal. Dice que tenemos que mantener la presión, rechazar la presentación, pero esto es en cuestión de minutos, ¿no? Mientras, si estamos en la labor de parto, estamos en la labor de parto y nosotros tenemos un quirófano inmediatamente, podemos en cuestión de minutos sacarle al bebé. Pero si nosotros tenemos, estamos en un centro de salud, su centro, y son cuestiones de media hora, una hora, 2 horas, el útero realmente nos gana. Tuvimos un caso muy especial de una médico rural que lastimosamente tuvo un prolapso de lo que es ya el cordón umbilical y realmente tuvo vino con un óbito fetal y la doctora vino con rechazando el plano, pero realmente no hay fuerza humana, las contracciones uterinas fueron muy fuertes, no soportó y realmente no hubo ninguna cosa que hacer. Ya fue un vómito fetal, la paciente dio parto normal. Eh, Laterocidencia de cordón, cordón entre la presentación y el cuello, como vemos en el tercer gráfico. La epidemiología de esto es de 0,1 a 0,6 de incidencia, generalmente en gestaciones múltiples, y se asocia a una mortalidad perinatal del 9,1%. Factores de riesgo, como ustedes ven ahí, son amplios. Tenemos un poquito más como un cuadro que les he hecho. El uno, que cuando no hay ruptura, cordón no franquea hacia el óseo. Dos, intravaginal, cuando llega el cordón llega a la vagina, pero no sale por la vulva. Y extravulvar, cuando ya los genitales se ve el cordón completamente expuesto.
Tratamiento del procúbito de cordón. Se puede rechazar cuidadosamente el cordón cuando están las membranas íntegras, permitiendo que el polo fetal ocupe el estrecho superior de la pelvis. Eh, podemos hacer que se encaje lo que es el feto y romper las membranas, pero o sea, esto nos lleva a un prolapso si es que no se hace bien y si no tenemos un quirófano cerca y todo esto, preferible no hacerlo. Cuando ya hay prosidencia de cordón, prolapso de cordón, con feto muerto y feto vivo, como ustedes ven, ya cuando existe un óbito fetal, la conducta es expectante y se opta por la vía vaginal para, para la mejor opción para la madre. Y el feto vivo, si estamos cerca y en cuestión de minutos se va a sacar ese bebé, una cesárea de emergencia. Eh, Cuando tenemos este prolapso, o esta prosidencia de cordón, inhibir la dinámica uterina, dan como medidas llenar la vejiga urinaria, posición de Trendelenburg o genu pectoral, rechazar manualmente la presentación hacia el abdomen y administrar oxígeno. Cuando tenemos presentaciones compuestas, esto se presenta en 0.1% de los partos. Eh, una o dos extremidades fetales están simultáneamente con la parte fetal. ¿Cuáles son? Cabeza, mano, nalgas, mano, cabeza, brazo, pie. Entonces, estas complicaciones más frecuentes es el prolapso de cordón, que sucede en por 20% de los casos. Es decir, que tener cuidado. La distocia de hombros, yo creo que a todos los que hemos atendido nos ha pasado alguna vez. Eh, Alguna vez en nuestra formación hemos fracturado clavículas, si no se saben las maniobras adecuadas, se presenta entre el 0.2 al 2% de los partos, puede causar lesiones permanentes o muerte del neonato. Ocurre cuando el descenso del hombro anterior, como ustedes ven en imagen, es obstruido por la sínfisis del pubis o el hombro posterior por el promontorio. Aquí hay diferentes maniobras, vamos a ver. El diagnóstico de una distocia de hombros: sale la cabeza fetal y el resto del cuerpo queda atrapado. Y ahí nos describen un signo de tortuga. Se observa que la cabeza fetal se retrae contra el perítne y no hace la rotación externa. La tortuga mismo, ¿no es cierto? Factores predisponentes: eh, edad gestacional mayor o igual a 42 semanas, fetos muy grandes, diabetes, peso materno mayor a 90 kilos, antecedentes de feto voluminoso o macrosómico. Y esto es una de las anomalías. Tenemos distocias por anomalías de fuerzas expulsivas. Y aquí va lo que es la contracción uterina. Es un acortamiento de las fibras del segmento superior del útero con el objetivo de aumentar su presión interna y expulsar su contenido. La contracción uterina presenta 4 componentes aquí: el tono, la intensidad, la frecuencia y la duración. Todo esto tiene que estar en armonía para tener una contracción uterina normal. Si no hay esto, no se puede dar. Entonces aquí les he puesto algunos valores sobre el tono, la intensidad, la frecuencia y la duración
que debe ser mínimo para obtener una labor de parto adecuada. Esto hicimos en el módulo de monitoreo fetal, que se les explicó cuando es una hipodinamia, cuando es una taquicistolia, etc. La actividad uterina coordinada es aquella en la que la intensidad de las contracciones uterinas es constante, con periodos de actividad y relajación muy semejantes. El útero debe relajarse, contraerse y tener un periodo de relajación en donde se nutre el músculo uterino y también hay una buena perfusión hacia el feto. Lo que es las unidades Montevideo nos sirven para medir la actividad contráctil del útero. Resulta del producto del número de contracciones por minuto por la intensidad de las mismas. Si tenemos 3 contracciones de 60 milímetros de mercurio, 6 por 3, 18, 180 unidades Montevideo, para tener una referencia entre 90 a 250 unidades Montevideo, eh, sirven para una progresión de parto. Generalmente están entre 200 unidades Montevideo. Nos acordamos un poquito de la fisiología de la triple gradiente descendente de lo que son las contracciones uterinas, que es la coordinación de 3 características que consiguen que exista una contracción dirigida hacia el orificio cervical externo. Esta contracción inicia en el fondo uterino, como un marcapasos, como el corazoncito, que están ubicados en los cuernos. Se dice que están más a la derecha los receptores, pero los 2 cuernos sirven como marcapasos, en donde se activa la contracción, va descendiendo y baja hacia el cuello uterino. Las alteraciones de todos estos mecanismos son anomalías en los componentes de la contracción uterina que impiden que tenga unas contracciones de intensidad, duración adecuada para que se dé la labor de parto. Cuando hay alteraciones del tono, tenemos hipotonía, hipertonía, sabiendo que tenemos que de 8 a 12 milímetros de mercurio es el tono normal, alteraciones en intensidad, hiposistolia, hipersistolia y en la frecuencia hipodinamia y taquisistolia. Un cuadrito para resumirles. Tenemos aquí las hipodinamias primarias, las causas, tenemos funcionales y mecánicas. Las funcionales, inhibición psicógena, inhibición refleja, mecánicas, falta de apoyo de la presentación, hipoplasia o degeneración del miometrio, sobredistensión uterina, comunes en los embarazos múltiples, signos y síntomas, útero flácido, la palpación, contracciones menos de 20 segundos, irritabilidad manual externa negativa, es decir, en el cuerno derecho. Y el tratamiento tenemos que valorar a la paciente, evacuar, a veces están con retención urinaria, por miedo a veces de defecar, tenemos que
hacer una mioresis, o utilizar una conducción con oxitocina. Tenemos que mejorar esas hipodinamias. Las secundarias, causas, agotamiento muscular por trabajo de parto prolongado, obstrucción mecánica, similares, los signos y síntomas son similares a las primarias y el tacto vaginal nos va a ayudar mucho a ver qué está pasando. El tratamiento, como puede ser tanto clínico como quirúrgico. Ay, perdón. Vamos a ver. Las causas de hiperdinamias tenemos origen desconocido, se asocia a una hiperexcitabilidad de los centros nerviosos del útero, hipertrofia muscular uterina. Los signos y síntomas siempre es el dolor. Tratamiento, terminar por vía alta con lo que es una reanimación intrauterina. Las secundarias, iatrogénica, exceso de oxitóxicos, obstrucción mecánica, si tenemos una desproporción cefalopélvica, ese útero va a estar luchando para poder sacar al bebé y tenemos que valorar y realmente terminar por una vía alta, si el caso es. Vamos a pasar ahora a las distocias por anomalías del canal de parto. Las anomalías del canal de parto, tenemos distocias por la parte ósea o por la parte blanda. Por la parte ósea tenemos de la distocia en la pelvis con morfología normal, que es una pelvis aparentemente normal, pero sus diámetros están disminuidos. La confirmación de este diagnóstico se puede hacer por una pelvimetría clínica o radiopelvimetría, bueno, ya no está utilizado mucho, pero por la pélvica, ¿no? Reducción de los diámetros del estrecho superior es el tipo más frecuente. Tenemos el diámetro antero-posterior, que es menos de 10.5 y el transverso de 11.5. Tenemos una presentación móvil que no encaja y en una primigesta o ya cuando existe una dilatación. Reducción del estrecho superior también. Vemos que, acotando esto, como les decía, ya tiene que haber una dilatación mínimo de 4 o 5 centímetros, ves que no encaja, el bebé está en una presentación muy alta, o vemos que ya existe un moldeamiento de la cabeza, tenemos ya un caput y que no existe una buena pelvis para el parto. Las gestantes con un diámetro anteroposterior menor a 9 centímetros, diagnosticadas antes de la labor de parto, se debe hacer una cesárea, ya es confirmado. Embarazos con pelvis límite, diámetro anteroposterior alrededor de 10 centímetros, podemos dar la posibilidad de una labor de parto, dependiendo de las características del feto, ¿no? Tenemos ya un feto grande, todo, un diámetro parietal mayor a 92, pues mayores a 3.500, 4.000, o sea, no vamos a estar entendiendo. En la parte del estrecho medio se suma el diámetro sagital posterior y el diámetro biciático. Entonces palpamos, si vemos promontorio,
que es el diámetro obstétrico, ¿no es cierto? Que es el estrecho superior, palpamos promontorio, ya medimos nuestras manitos, menos de 10,5, vemos 10, 9, tocamos, o sea, valoramos. En el estrecho medio valoramos el diámetro biciático, que es igual o menor a 13,5. Un tacto vaginal bien hecho, a término se puede notar las espinas ciáticas prominentes y vemos que el bebé puede encajar, pero quedarse en un plano 2. Cuando la cabeza está en occipito posterior, se puede intentar la rotación digital para colocar la cabeza en un diámetro más favorable para el descenso. Si esta medida falla, lo más correcto es practicar una cesárea en occipitos posteriores. No se debe usar oxitóxicos para aumentar la contractilidad uterina y presionar el fondo uterino si vemos alguna de estas alteraciones. La reducción de los diámetros del estrecho inferior, aquí entra el diámetro anteroposterior, si es menos de 11 centímetros, y el transverso, que es el que valoramos nosotros clínicamente, el biisquiático, de 8 centímetros. Entonces, acordémonos esos valores, tanto del estrecho superior, medio e inferior, tanto del promontorio, los biciático y el biisquiático. Es una estrechez menos frecuente que las otras. Estos bebés pueden descender hasta un plano 3 y de ahí quedarse en ese plano de Hodge y no descender. Y esas cesáreas son muy complicadas, producen muchos sangrados y también problemas en el neonato. Al momento de la expulsión, el arco subpúbico cerrado altera el mecanismo de la extensión de la cabeza y lo empuja hacia la zona perineal. Si esos bebés salen, pueden haber desgarros grado 3 o grado 4. Y aquí dice la conducta de la aplicación a veces de forceps puede evitar una expulsión muy prolongada. Nos han indicado que no hay que utilizar forceps, pero algunas personas somos capacitadas en forceps o en espátulas de Terry, que es la mejor opción cuando los bebés quedan en esos planos, con criterios para colocar forceps, ¿no es cierto? Cuando hay personas con anomalías de la columna, lordosis, sifosis, escoliosis, tienden a producir deformidades y esto hay que valorarlo. En anomalías en extremidades inferiores, dislocación unibilateral de las caderas, coxitis, fracturas más mal consolidadas o poliomielitis, ¿sí? Trastornos importantes de la marcha que pueden producir anomalías de la pelvis o distorsionar lo que son las estructuras, ¿no es cierto? Pueden provocar distocias de partes óseas y así complicar lo que es la expulsión del feto y llevar después a una cesárea de emergencia. Entonces tenemos que siempre ver lo que es la anamnesis y valorar a estos pacientes para tomar la mejor decisión. Tenemos anomalías propias de la pelvis, como pelvis de Robert, por osteoartritis, pelvis de Littmann, ausencia de sacro, pelvis de Nagelen, por procesos inflamatorios que pueden complicar lo que es la labor de parto. Tenemos distocias por las partes blandas, malformaciones a nivel congénitas del útero unicornio. Un 40% de los embarazos ocurren en las mujeres que están con esta malformación, tienen sobrevida fetal y tasa de abortos o partos pretérminos, malas presentaciones,
El cuadro clínico es similar a un embarazo extrauterino y muchos consideran a esta identidad como un embarazo ectópico. Malposiciones uterinas, un útero muy desplazado hacia adelante, un abdomen en péndulo, eh, que hemos visto que conlleva hasta no una buena contractibilidad uterina, no hay este cilindro adecuado que es como el útero, que es el útero cuando entra ya lo que es en la labor de parto, y el triple gradiente no funciona muy bien. Y también puede provocar lesiones a nivel del feto por las posiciones del útero. Hemos visto posiciones anómalas del cuello o de la columna. Tuvimos un caso yo tuve un caso hace 4 años, un abdomen en péndulo con cifosis de una pacientita. Muy complejo también hacer la cesárea en este tipo de pacientes. El útero, cuando tenemos prolapsos, infrecuentes prolapso grado 3, embarazo, en pocos casos que se ocurren suelen terminar en cesárea. ¿Sí? Tumores de útero, tenemos por ejemplo miomas gigantes, que es lo que desplazan al feto, pueden provocar malas posiciones. Sí, generalmente los miomas subserosos rara vez dan problemas. Los intramurales producen distocias si son muy grandes, y los submucosos grandes pueden obstruir el canal de parto, y generalmente estos pueden ocasionar desprendimientos y terminar haciendo una cesárea más histerectomía. Distocias a nivel del cervix, se conoce como distosia cervical, ¿sí? Tomando en cuenta que el cervix, eh, podemos tener cervix de diferentes características. Si tenemos antecedentes de desgarros cervicales, procedimientos a nivel del cervix, con conizaciones, electrofulguraciones, puede haber una estenosis, un cuello rígido, que en vez de progresar mientras está dándose los dolores, el paciente puede tener muchas contracciones, y en vez de haber una dilatación por antecedentes, puede haber un desgarro cervical muy grande y provocarse desgarros a nivel cervical, a nivel de fondo, de saco, anterior, posterior, laterales, que pueden provocar hematomas disecantes hacia cavidad y terminar en una histerectomía o una laparotomía, dependiendo del caso. La distosia cervical se clasifica en primaria y secundaria. ¿Sí? Tenemos también distocias a nivel de vagina. Tenemos vaginas dobles por los septos. Tenemos o también que se provocó alguna cirugía que los pacientes una, tuvieron cirugía vaginal, tienen septos, o también tuvieron alguna lesión a nivel vaginal con químicos o algo. Yo tuve la oportunidad de ver un caso en lo que es Macas. En Macas tuvimos el caso de que se habían colocado un órgano fosforado a nivel vaginal, y bueno, había provocado una quemadura y una estenosis a nivel vaginal terrible, que tuvimos que utilizar dilatadores, y la causa era, quería abortar la señora. Malformaciones congénitas de la vagina.
los famosos septos, ¿sí? Tenemos que valorar todo eso, ATS de vagina congénita o por sustancias químicas o irritantes, como les acabé de explicar. La cirugía vaginal previa, ¿sí? Se colocan mallas, TOTs, TBTs, tenemos colporrafias anteriores, posteriores o antecedentes de otra cirugía, tenemos que hacer eh, una cesárea por distosia de partes blandas a nivel vaginal. Es muy importante, por eso, conocer los antecedentes de estas pacientes para nosotros poder tomar una decisión correcta. Tenemos tumores a nivel de vagina. Como ustedes ven ahí, eh, nosotros podemos ver diferentes tumores, sarcomas, fibromas, carcinomas, que pueden provocar una distorsión del canal vaginal y por lo tanto necesitar una cesárea. Y algo muy frecuente, el edema. Tenemos pacientes con preeclampsia o pacientes que ya vienen manipuladas y vemos un gran edema. Estos edemas pueden provocar estallamiento de lo que es la vagina si se produce un parto y podemos perjudicar totalmente a lo que es lo que es a la madre y al feto. Lesiones infecciosas, abscesos de glándula de Bartolinos, condilomatosis, eh, amplias, tenemos también de lo que son hemos visto lesiones por virus de papiloma humano, con lesiones muy extensas que compromete vagina y perineo. Y esto de lo que es las... Sí, se cortó la presentación. Estamos cargando. Ya. Sígale nomás. Listo. Listo. Con eso terminaríamos lo que es parto distóxico. Como ustedes ven, hemos visto algunas formas de lo que es el parto distóxico, mejor dicho, todas he tratado de clasificarles lo más resumido posible, pero como conclusión de la charla, les quisiera decir que nosotros para valorar un parto distóxico tenemos que primero conocer los antecedentes de la paciente, eh, si tiene partos anteriores o alguno de estos procedimientos para nosotros poder tomar una decisión adecuada o en caso hacer una transferencia. Segundo, tenemos que hacer un examen físico muy bueno para ver si hay distocias de partes blandas o las maniobras del Leopold, hacer un buen examen ecográfico, valorar a la paciente y tomar también la mejor decisión para un parto o para una cesárea. Eh, y así nosotros poder justificar la cesárea o justificar el parto o ver lo mejor para el feto, el binomio madre-feto. Por lo tanto, es una decisión, como ustedes ven ahí, del ginecólogo, también en conjunto con los otros profesionales de la salud que atendemos. Por eso, en nuestros hospitales nos tenemos que tener protocolizado todas estas cosas, indicando que si existe tal patología o tal
tal cosa, tenemos que nosotros hacer una cesárea de emergencia. O en el caso de las hipodinamias, cómo se debe hacer una conducción, como dicen nuestras guías de práctica clínica, o lo que tenemos que hacer en las diferentes distocias que nosotros encontramos. Por ejemplo, en las distocias de hombros, Mann-Rover, Woods, dependiendo de lo que nosotros manejemos. Y también tener el equipo multidisciplinario si se dan partos en pelviano podálico para que nosotros tengamos el apoyo de neonatología porque pueden ser fetos que pueden nacer sin ninguna complicación, pero también pueden tener complicaciones muy graves que necesita el apoyo inmediato de un equipo multidisciplinario. Eso sería de la presentación de hoy día. No sé si tienen alguna inquietud, alguna pregunta o alguna cosa que les ha pasado a ustedes, porque yo creo que todos los que hemos atendido partos, en algún momento nos ha pasado una distosia. Bueno, muchas gracias por su tiempo y segundo, gracias también, agradecerles porque esta es mi última charla. Espero que les vaya muy bien a ustedes en su evaluación final y que este curso que están siguiendo es muy bueno para refrescar sus conocimientos, ampliar sus conocimientos y para que nos preparemos para para una atención de calidad y calidez para todos nuestros pacientitos. Muchas gracias. Aquí dice una pregunta, dice buenas noches, una pregunta, doctor. ¿Después de qué tiempo, después de haberse realizado una conización, se puede intentar un parto normal? Aquí hay un procedimiento bueno, dice después de haberse realizado una conización, se puede intentar un parto normal. La conización es un procedimiento, para los que no conocemos, la conización es como sacar una rodajita de lo que es el cervix. Depende la circunstancia de la conización, ¿no? Porque hay que tomar en cuenta que la conización, hay diferentes asas para la conización. Podemos hacer un cono muy amplio como un cono muy fino, dependiendo las características de la paciente. Eh, Realmente cuando tenemos ya una conización, hay que ver las secuelas, ¿no? Porque la conización nos puede llevar a una estenosis del orificio cervical externo y tener en la labor de parto nosotros tener una complicación de que no dilate o también si no se ha hecho adecuadamente la conización y esa paciente no ha tenido hijos, eh, va a ser un cono muy amplio, nos puede llevar a una incompetencia cervical también, ¿no? Y tener abortos o partos pretérminos. Yo diría que después de una conización se puede intentar un parto, pero con el riesgo de desgarros cervicales y la complicación de que puede tener un parto prematuro, ¿no? Pero como es un procedimiento mínimo, yo sí recomendaría que debe ser mínimo también unos 2 años. ¿Alguna otra duda? Listo. Gracias.